¿Por qué alguien que nunca vi logró meterse bajo mi piel como si me conociera desde dentro? ¿Por qué su voz, solo escuchada una vez, quedó latiendo en mi nuca más que cualquier caricia real? Me llamo Laura. Tengo 25 años, y esta historia empezó un viernes sin importancia, cuando respondí a un mensaje anónimo en una aplicación de chat. No imaginaba que una simple pregunta, ¿te gusta imaginar cosas que no deberías?, sería el primer paso hacia una relación que no tocaba mi cuerpo al principio, pero lo poseía todo. Vivía sola en un estudio pequeño al norte de Valencia. Desde que lo dejé con mi ex, 8 meses atrás, las noches eran largas y el silencio pesaba más que los muros. Tenía trabajo, sí. Familia a distancia, también. Y amistades que iban y venían, como los trenes que escuchaba pasar desde la ventana. Pero por dentro, había sed. Una necesidad tonta, absurda, de que alguien me viera sin yo tener que explicarme. Que alguien dijera mi nombre y no solo lo repitiera, lo entendiera. Fue Clara, mi compañera de trabajo, quien me habló de la app. «Es como jugar con sombras», dijo riendo mientras me enseñaba la pantalla. «No hay fotos, ni nombres, solo textos, solo palabras». Me picó la curiosidad. Me registré esa misma noche, sin foto, con un nombre cualquiera. Al principio fue aburrido, frases vulgares, gente insistente, bromas pesadas, hasta que apareció él, su nombre de usuario, desconocido 40. No tenía avatar, ni una bio divertida. Pero sus mensajes eran distintos. Preguntaba cosas raras, cosas que te hacían pensar, cosas que nadie más preguntaba. ¿Qué parte de ti guardas porque sientes que pocos sabrían entenderla? ¿Alguna vez pensaste que bastaba una palabra para desarmarte por dentro? Me dejaba pensando. Pero seguía. Las conversaciones se volvieron rutina. Cada noche, a las 11, como un ritual sin altar. No hablábamos de trabajo, ni de familia, ni de cosas obvias. Solo él y yo, en frases. Era como si alguien me estuviera leyendo por dentro. Como si desnudara algo que yo no sabía que tenía. Una noche, después de una ausencia mía, él solo escribió 3 palabras. «Hoy me faltaste». Y entendí que estaba atrapada. Me atreví a preguntarle su edad. Dijo 40. Casado. Hijos. Pero añadió que su matrimonio era una formalidad rota. No supe si creerle. Pero tampoco quise escapar. Por primera vez, alguien no buscaba mi cuerpo primero. Buscaba mi mente. Y eso, extrañamente, me hizo bajar todas las defensas. Si te gusta este tipo de historias, apóyanos con un like y suscríbete. Un día propuso llamarnos. Me temblaban las manos, pero lo hice. Su voz no era seductora, era firme, grave, cuidada, como si cada palabra pasara por un filtro antes de llegar a mí. «No quiero verte aún», dijo. «Quiero imaginarte sin mapa». Y yo, que siempre tuve miedo de ser descubierta, lo dejé entrar. Comenzamos a escribirnos con más confianza. A veces, nuestras frases insinuaban deseos lejanos, sin llegar a nombrarlos. Me sorprendía confesándole pensamientos que jamás compartí antes. Cuando colgábamos, quedaba suspendida, como si algo hubiera rozado mi interior sin tocarlo. No sabía si era amor, juego o locura. Solo sabía que, cuando me hablaba, me temblaban los muslos. No por deseo físico, sino por vértigo emocional. Como si alguien hubiera tocado el interruptor exacto, y todo lo demás desaparecía. ¿Alguna vez sentiste algo parecido? Dale like si conectaste. Una noche me propuso un juego distinto. Descríbeme tu entorno, sin mostrar nada, solo con palabras. Dudé, pero acepté. Le hablé de mi estudio, de la lámpara encendida, del sonido del reloj, de cómo se sentía estar sola allí. Él escuchaba con atención. Y cuando respondía, sus frases parecían recorrer el ambiente, como un eco suave. No supe cuándo empezó a importarme más de lo debido. Solo supe que un día, sin planearlo,
dije. Quiero verte. Solo una vez. Hubo una pausa. Luego, una dirección. Y allí empezó otra historia. El lugar que me envió no estaba en el centro. Era una cafetería elegante, discreta, con ventanales grandes y sillas tapizadas en terciopelo gris. Fui en metro, con el corazón golpeándome las costillas. Llevaba un vestido azul que él había mencionado una vez, sin saber que lo tenía. Me maquillé con cuidado, como si supiera que esa noche me mirarían distinto. No le avisé que llegaba. Solo aparecí. Lo vi antes de entrar. Estaba de pie, apoyado en la barandilla de hierro forjado, mirando su móvil sin urgencia. Llevaba una camisa blanca, sin corbata, con las mangas arremangadas. El reloj en su muñeca brillaba apenas bajo la luz cálida de la terraza. Era mayor que yo, sí, pero no de forma torpe. Era mayor de la forma que da seguridad. Como una casa bien construida. Cuando me acerqué, levantó la vista y dijo mi nombre. «Hola, Laura, llegaste». Y en ese momento, todo lo virtual se volvió real. Nos dimos 2 besos en las mejillas, como dicta la costumbre. Pero el suyo fue apenas un roce, medido, sin exceso. Entramos. Pidió café para los dos sin preguntarme. Detalle que podría haberme molestado, pero no lo hizo. Me hizo sentir observada, comprendida. Se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas. Su mirada no era invasiva, pero tampoco distraída. Como si llevara semanas ensayando ese momento. «Te imaginaba más alta», dije, sonriendo. «Y yo a ti más... distante». Reímos. Pero el aire entre nosotros no era ligero. Era denso, como si nos conociéramos desde antes, como si la conversación no fuera un inicio, sino una continuación. Me habló poco de su vida. Lo justo. Mencionó que trabajaba en marketing, que viajaba mucho. Habló de libros, de música, de ciudades. Yo lo escuchaba, sintiendo que cada palabra que salía de su boca tenía un propósito. «No tienes que contarme todo», le dije en un momento. «No estoy aquí para auditar tu pasado». Él asintió, como quien agradece una libertad inesperada. Luego, con un tono casi cómplice, preguntó. «¿Y tú? ¿Estás aquí para qué?» Me quedé en silencio unos segundos. «Para entender qué me pasa contigo». Sonrió, y esa fue la primera vez que vi esa pequeña arruga al lado de su ojo izquierdo. Una arruga que no sale en fotos, que solo aparece cuando alguien de verdad se relaja. La recordaría muchas veces después. Terminamos el café y caminamos un rato por las calles del barrio. No me tocó. No me rozó ni una vez. Pero su forma de caminar a mi lado, su silencio cómodo, hacían que cada paso compartido tuviera un peso especial. Como si algo invisible nos conectara sin necesidad de palabras. Antes de despedirnos, me acompañó hasta la boca del metro. No intentó besarme. Solo dijo: «No quiero que esto sea rápido. Quiero que dure». Asentí, sin saber qué responder. Cuando me di la vuelta, sentí sus ojos en mi espalda. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada sin ser tocada. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje en la app. «Gracias por hoy. Estabas más allá de lo que imaginé». Y eso, viniendo de alguien que vivía imaginando, fue una declaración. Desde entonces, las cosas cambiaron. No en lo exterior. Seguía yendo al trabajo, viendo a mis amigas, comprando pan en la esquina. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Y no era solo deseo. Era curiosidad, hambre, vértigo. Comenzamos a vernos una vez por semana. Siempre en lugares tranquilos. Siempre de día. No había besos, ni caricias. Pero cada conversación nos desnudaba un poco más. Me hablaba con frases pensadas, con pausas, con silencios que decían más que muchas palabras. Y yo, sin saber cómo, empezaba a abrirle rincones que ni siquiera mi ex conocía. Una tarde, mientras tomábamos algo en un bar del Carmen, me dijo:
Tengo un sitio. Pequeño. Solo mío. Me gustaría mostrártelo. Sin compromiso. Solo para que lo veas. No respondí de inmediato. Pero mi cuerpo ya había dicho que sí. Y entonces... fui. El piso era como él. Sobrio, ordenado, con detalles silenciosos que decían más que el espacio en sí. Estaba en la calle Sueca, un tercer piso con ascensor antiguo y puertas de madera. Cuando entramos, no encendió todas las luces. Solo una lámpara de pie que dejaba las esquinas del salón en penumbra. Había libros apilados, una cafetera italiana, cortinas grises y una alfombra que invitaba a quedarse. Me quité los zapatos sin pensarlo. «Es tu casa», dijo, cerrando la puerta detrás de mí. «Al menos esta noche». No respondió a mis gestos con entusiasmo, ni se acercó demasiado. Me ofreció un té, lo preparó en silencio y lo sirvió en 2 tazas que no combinaban. Me senté en el sofá. Él al otro lado. Las rodillas no se tocaban, pero estaban cerca. «No hay cámaras, ni vecinos. Solo tú y yo. Si en algún momento te incomoda, dime», dijo con calma. Asentí. No estaba incómoda. Estaba alerta, sí, con los sentidos despiertos, como cuando estás a punto de cruzar un río sin puente. Bebí el té, aún caliente. Él me observaba, pero sin juicio. Como si tratara de recordar cada gesto mío. Como si no quisiera interrumpirme siendo él mismo. Hablamos de cosas extrañas. De cómo el deseo empieza a veces con una voz. De cómo hay miradas que pesan más que un contacto. Yo le conté que, de adolescente, tenía miedo a gustar demasiado. Que por eso me vestía mal a propósito. Que aprendí a callar para no destacar. «¿Y ahora?», dijo él con una sonrisa leve. «¿Sigues escondiéndote?». «A veces, pero hoy no». Le pedí ver el resto del piso. Me mostró la cocina, el baño, una pequeña terraza donde entraba el sonido lejano de la ciudad. Todo estaba limpio, sin ser perfecto. Había vivido allí, pero no dejaba rastros fuertes. Me detuve en la habitación. La cama estaba hecha. No grande, pero cómoda. Colcha gris. Un libro abierto en la mesita. «¿Puedo?», pregunté señalando el colchón. «Claro». Me senté al borde. Él se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No entró. No me apresuró. «¿Qué ves?», preguntó desde allí. Una pausa. «¿Y qué necesitas?». «Tiempo». Asintió. Se acercó solo un paso, no más. «Tómalo todo. Aquí no se corre. Aquí no se exige». Y fue verdad. Estuvimos allí más de 1 hora. Hablando. A veces callando. Él sentado en el suelo, yo recostada en la cama sin desvestirme. En ningún momento hizo un movimiento fuera de lugar. Ni siquiera un intento. Cuando me levanté para irme, me ofreció llevarme. Dije que no. Prefería caminar. Me dio una copia de la llave. «Úsala solo si quieres». Esa noche dormí en mi estudio, pero con la llave en la mesa de noche. No podía dejar de mirarla. Era pequeña, metálica, sin etiqueta. Pero pesaba como si fuera la puerta a mí algo más grande que yo. Las semanas siguientes pasaron como un suspiro lento. Nos veíamos. A veces en su piso, otras en el mío. Nunca cruzábamos una línea clara, pero cada vez estábamos más cerca. Como si el deseo fuera una cuerda que nos enredaba sin hacernos daño. Una noche, al llegar a su casa, encontré una caja sobre la mesa. Dentro, un teléfono nuevo. Sin chip. Solo una nota. Para hablar conmigo. Nada más. Lo encendí. Había un mensaje. «¿Dormiste bien anoche?». No respondí. Pero sonreí. Lo llamé esa madrugada. No teníamos nada urgente que decirnos. Solo queríamos saber que el otro estaba allí. El sonido leve al otro lado bastaba para hacernos compañía. Sin más. A veces, la intimidad se construye en los silencios compartidos. El otoño empezó a colarse por las ventanas con su luz oblicua y su aire fresco.
Yo seguía yendo al piso de la calle Sueca, sin horarios, sin excusas. A veces solo para sentarme en el sofá, leer uno de sus libros, preparar café y dejarlo en la cocina sin avisar. Él nunca estaba, pero siempre sabía que yo había pasado. Al día siguiente encontraba algo distinto. Una flor, un cuaderno nuevo, una vela encendida, un post-it sobre el espejo. Hoy también pensé en ti. Empecé a llevar ropa allí. Un cepillo de dientes, un suéter viejo. No porque me lo pidiera, sino porque el espacio me recibía sin condiciones. Cada objeto era una forma de pertenecer sin poseer. Y yo, que siempre había temido ser invadida, descubrí el placer de ocupar un lugar sin invadirlo. Una tarde, mientras hojeaba un libro de Clarice Lispector en el sofá, el teléfono negro sonó. Era él. «Baja, estoy aquí». Me puse un abrigo. Bajé. Estaba apoyado en el coche, como siempre, como si ese lugar le perteneciera. Me abrió la puerta. Condujo en silencio, sin destino anunciado. A veces, el simple hecho de estar al lado suyo bastaba. No hacía falta plan. Llegamos a una casa baja, moderna, en las afueras. Nada ostentoso. Líneas limpias, madera clara, jardín pequeño sin vallas. Entramos. Todo estaba preparado. Luces tenues, copas ya servidas, el aire tibio. Me pregunté si lo hacía con todas. Pero no pregunté. «¿Quieres algo de música?», dijo. Negué con la cabeza. Me senté en el sofá, descalza. Él me observaba desde la cocina. Había algo en su forma de moverse que no era casual. Era medido, como si cada paso tuviera un peso exacto, sin apuro. Se sentó a mi lado, dejando espacio. Me ofreció la copa. La tomé. «¿Cómo estás hoy?», preguntó. Más consciente que de costumbre. Sonrió, y se acercó un poco más. No tanto como para tocarme, pero sí lo suficiente para que mi piel lo notara. «Hay algo en ti que no se dice», susurró. «Pero grita». Me quedé quieta. Las palabras caían como gotas tibias en el cuello. No sabía si quería besarlo o salir corriendo. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo respiré. Me habló de una historia de Cortázar. De cómo a veces un gesto puede cambiarlo todo. Me preguntó si alguna vez había hecho algo sin saber por qué, pero sabiendo que no habría vuelta atrás. «Irme contigo», respondí. «Aquella primera noche». Su mirada se volvió más suave, como si al nombrarlo le hubiera dado permiso para avanzar. No lo hizo. No del todo. Solo me tocó la mano. Apenas. El roce fue tan breve que parecía un gesto accidental, pero bastó para que dejara una huella tibia. Y en ese gesto mínimo, algo se abrió. No entre nosotros, dentro de mí. Me apoyé en su hombro, sin palabras. Cerré los ojos. Él no se movió. Solo respiraba, sin apurar, sin reclamar, como si el silencio fuera también un lenguaje válido. Permanecimos así largos minutos. Afuera llovía. Adentro, todo era tibieza. Me pregunté qué pasaría si me quedaba, si no volvía esa noche a mi estudio, si cruzaba la línea que tanto habíamos bordeado. Él no insistió. Pero cuando me incorporé para despedirme, dijo: «Tienes la llave, pero también tienes las alas. Puedes entrar o volar. No quiero que decidas hoy, solo que lo sepas». Asentí. Me puse los zapatos. Lo besé en la mejilla, por primera vez. Él no reaccionó. Solo cerró los ojos un segundo. Esa noche no dormí. No por nervios, sino porque entendí que estaba en el borde exacto entre lo que fui y lo que podía ser. Dormí poco esa noche. O quizá no dormí nada. Me levanté antes del amanecer, preparé café y me vestí sin pensar demasiado. Elegí un conjunto cómodo, una blusa suave, un pantalón ajustado. El teléfono negro vibró a las 7 en punto. «Hoy paso por ti. A las 8. Ponte algo que te guste». Eso fue todo. Nada más.
pero bastó. Cuando bajé, ya estaba allí, apoyado en el coche, con las manos en los bolsillos, la misma calma elegante de siempre. Me abrió la puerta sin decir palabra. Durante el trayecto no habló. No hizo falta. Conducía hacia las afueras, hacia esa casa sin vecinos, sin cámaras. La reconocí al instante. Al entrar, me quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. Luego, sin girarse, dijo: «Hoy no vengo a hablar, solo a estar». La luz del salón era tenue. La chimenea estaba encendida, aunque afuera no hacía frío. Él sirvió vino. Lo dejó sobre la mesa. Me senté en el sofá. Me observaba desde la cocina, con ese gesto que no exigía, pero tampoco pedía permiso. Me levanté. Crucé el salón sin decir nada. Me detuve frente a él. No lo toqué. Solo lo miré. Y en ese cruce de miradas supe que no había vuelta atrás. No porque él lo decidiera, sino porque yo ya lo había hecho. Me tomó de la mano con una lentitud contenida. Me condujo al sofá, donde nos sentamos cerca, sin palabras. Me apoyé en él, sintiendo cómo el silencio comenzaba a hablar. Sus manos descansaban en mi espalda, cálidas, inmóviles. No buscaban avanzar, solo estar. «No voy a hacer nada que tú no desees», susurró. «Pero no me detengas si también lo deseo», respondí. Él sonrió con los ojos. No hubo prisa, solo una cercanía que se fue tejiendo como un hilo invisible entre nuestros cuerpos. Mi blusa quedó entreabierta, como si el momento no necesitara adornos. Ningún gesto fue apurado. Todo sucedía como una pausa sostenida. Nos recostamos con cuidado. Yo primero, buscando su abrazo. Él me rodeó, sin peso, sin presión. Como si el calor entre nosotros bastara para sostenerlo todo. Su aliento acariciaba mi cuello. Mis manos buscaban su espalda. No para retenerlo, para acompañarlo. No dijimos nada más. Solo dejamos que el tiempo se acomodara entre nosotros. El cuerpo hablaba con suavidad, sin sobresaltos. Respiraciones profundas, un ritmo lento. No hubo urgencia, solo la certeza compartida de estar ahí, con todo lo que eso implicaba. «Te quiero así», murmuró, entregada, pero firme. No supe qué responder. Solo cerré los ojos y lo dejé quedarse. No en mi cuerpo, en todo lo demás. Después, no hubo prisa por separarnos. Permanecimos abrazados, sin decir palabra. Su frente sobre la mía, sus dedos entrelazados con los míos. El silencio flotaba, como una tibieza suave que no exigía explicación. «Déjame un 1 si te gustó, o un 0 si no. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo». No me sentí confundida, ni usada. Me sentí completa, como si lo imaginado, por fin, hubiera respirado en la realidad. Y en esa quietud, supe que no era solo deseo. Era otra cosa, más profunda. Desperté con la luz filtrándose entre las cortinas. Él aún dormía, tranquilo, una mano sobre el pecho, la otra cerca de la almohada. Lo observé en silencio, memorizando la forma en que su respiración marcaba el ritmo del día. Me levanté con cuidado, preparé café. Todo estaba en su lugar. Encontré una nota junto a la cafetera. «Hazlo fuerte, como tú». Sonreí. Preparé 2 tazas y me envolví en una manta. Volví al sofá. Él apareció minutos después, algo somnoliento. Se sentó a mi lado y tomó su taza. Bebimos en silencio, como si ya lo hubiéramos dicho todo. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy tranquila». «¿Eso no es poco?». Asentí. Sentía una pausa nueva en mí. No de ausencia, sino de certeza. Había cruzado algo. No sabía si hacia él o hacia mí misma. Pasamos la mañana juntos. Desayunamos pan tostado y mermelada. Me mostró su colección de vinilos. Cantamos en voz baja. Cocinamos sin apuro. Yo pelaba cebollas. Él cortaba tomates. A veces, nuestras manos se rozaban. Y cuando eso pasaba,
Ninguno se apartaba. «No sabía que te gustaba cocinar», le dije. «No sabía que alguien me lo haría disfrutar». Después de comer, salimos al jardín. Nos sentamos entre hojas secas. Me habló de su infancia en Teruel, de los veranos y del río. Yo le hablé de mi madre, de su voz cantando boleros y de mis libros viejos. No hablábamos como amantes, ni como desconocidos. Era otra intimidad, más callada, más cierta, como si el cuerpo ya no separara, sino uniera. A las 5 decidí volver. No porque quisiera irme, sino porque necesitaba reencontrarme en silencio. Él me acompañó al coche, me besó la frente y me entregó un paquete pequeño. «Ábrelo cuando llegues». En casa lo abrí. Era una libreta negra, sin líneas. En la primera página, su letra decía: «Llena esto con lo que no te atreves a decir en voz alta». La dejé sobre la mesa, encendí una vela y me metí a ducharme. El agua corría suave. Cerré los ojos. Recordé su voz repitiendo que no haría nada que yo no quisiera. Salí envuelta en una toalla. Me miré al espejo. No era otra, pero sí más mía. No sabía si esto era amor o solo un momento, pero sabía que lo vivido no era físico solamente. Era una forma de habitar la vida, con otro al lado. Esa noche no hubo mensajes, ni llamadas, pero no los necesitaba. Su ausencia no pesaba, porque su presencia ya no era solo él. Era lo que había despertado en mí. El cielo de noviembre era gris, pero no frío. Me desperté con una sensación extraña. Ni ansiedad, ni tristeza. Solo una pausa, como si el día me pidiera observar en lugar de correr. Me preparé café, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara sin permiso. No había mensaje suyo. Tampoco lo esperaba. Aprendí con el tiempo que su forma de estar no seguía rutinas. Me senté en el alféizar, con la libreta negra sobre las rodillas. La había abierto varias veces, pero seguía sin escribir. No por falta de cosas que decir, sino porque todo lo que quería poner ahí no cabía en palabras. Respiré hondo. Dibujé una línea. Luego otra. Garabateé una palabra suya. Desnuda. No en el cuerpo, en el alma. El teléfono negro vibró. «Estoy en la ciudad. ¿Quieres verme?» No dudé. Sí, eso fue todo. No dio hora, ni lugar. Apagué el móvil. Me duché. Me vestí. No por él. Por mí. Porque me sentía distinta. Porque ya no me miraba con la misma inseguridad de antes. Me peiné como si fueras a una cita sin destino. Y salí. Caminé por las calles sin dirección, dejándome llevar por los pasos. No lo vi. No lo busqué. Volví al piso al anochecer. Al abrir la puerta, todo estaba como lo dejé, salvo por un detalle: una botella de vino abierta en la encimera y una nota en la puerta de la nevera. «No tienes que esperar más. Yo estoy aquí, aunque no me veas». No supe si reír o asustarme, pero tampoco sentí peligro. Solo esa extraña mezcla entre vértigo y calma que ya me era familiar. Él no estaba, pero sí su presencia. En los objetos, en el aroma, en el modo en que el silencio me hablaba con su tono. Esa noche dormí con la llave aún en la mesa. No la guardé. No la devolví. Solo la dejé ahí, como un punto suspensivo. Días después, mientras leía en el sofá, llegó un sobre por debajo de la puerta. Dentro, una hoja doblada. «Si te vas, no cierres la puerta del todo. Siempre podrías querer volver». Lo leí en voz alta. Luego cerré los ojos. Guardé esa hoja en la caja donde tenía sus notas. Me senté en el suelo. Miré a mi alrededor. No era una despedida, pero tampoco un inicio. Era una decisión. La mía. Empaqué algunas cosas, las esenciales. Dejé otras. No por olvido, por respeto. Por entender que ese espacio no era mío del todo. Ni falta que hacía. Salí del piso sin hacer ruido. Dejé la llave sobre la mesa, al lado de una flor seca.
Cerré la puerta con cuidado. No giré del todo el picaporte. Lo dejé justo como decía la nota. Entreabierto. En el ascensor me vi reflejada. No era otra mujer. Era la misma, pero con la espalda más recta, la mirada más firme. No por lo que viví con él, sino por lo que descubrí en mí a través de él. No todos los amantes te dejan cicatrices. Algunos te dejan espejos. Y con suerte, aprendes a mirarte sin miedo, sin pedir permiso, sin quedarte esperando. Activa la campanita. Lo que viene puede ser aún más inesperado.